10 personas fueron detenidas ayer en Viña del Mar mientras participaban en una protesta pacífica que se organizó para reclamar la falta de políticas antidiscriminatorias. Nos encontramos con Rolando Jiménez del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, organizador de la protesta, a quien damos la bienvenida a CNN Chile. Muchas gracias. ¿Qué medidas antidiscriminatorias les prometieron y ahora no están? Y que fue la causa de la protesta. Tal como señala este volante que nosotros imprimimos y distribuimos en la comunidad homosexual, habían 4 temas en el programa de la presidenta. Un proyecto de ley que sancionara la discriminación, que está a punto de salir, es lo único, y que ha avanzado básicamente porque la sociedad civil lo ha empujado. No había mucha voluntad del Ejecutivo en este tema. Segundo, una ley que regule las relaciones de parejas hetero y homosexuales que no quieran casarse en el caso de las heterosexuales, y básicamente plantear políticas en el ámbito de la educación que permitan que no se siga discriminando a los jóvenes, a las chicas que son lesbianas, que son homosexuales en el interior del sistema escolar. Y eso no ha habido ningún avance. ¿Y por qué realizar una protesta en el marco de la cumbre progresista? Porque la presidenta ha señalado que los progresistas, entre otras cosas, plantean la voluntad de trabajar sobre todos estos temas. Sin embargo, en su gobierno, y nosotros desde el primer día que ella asumió, donde le mandamos una carta y la felicitamos por su triunfo, le pedíamos una reunión para conversar respecto a este tema y ver cómo trabajábamos de conjunto. Nosotros nos hemos caracterizado por ser profundamente positivos y nos cansamos de la absoluto silencio de la presidenta ante una serie de situaciones de violencia que incluso han sido que incluso han llegado a la muerte de personas por su orientación sexual, su identidad de género, y aquí había una insensibilidad enorme. Y en una cumbre progresista como donde estaba entre otros Zapatero y Lula, cuyos gobiernos de verdad han implementado políticas antidiscriminatorias, a nosotros nos pareció que era relevante señalarle en ese momento y ayer en la cumbre que aquí el gobierno de Michelle Bachelet en estos temas ha dado señales absolutas de no tener ningún progresismo. Aquí no ha habido voluntad política de regular, de promover los derechos humanos fundamentales de la comunidad lésbica homosexual, y por lo tanto nosotros estamos tremendamente decepcionados. Y ha habido también sordera. ¿Y por qué usted dice que no hay voluntad política? Porque, por ejemplo, aquí tengo alrededor de 25 cartas de parlamentarios desde Renovación Nacional: Joaquín Godoy, Gabriel Silva, la Democracia Cristiana, Carlos Olivares, Carolina Goich, que le plantean a la presidenta el año 2006 ya: presidenta, le solicitamos que patrocine el proyecto de ley de unión civil que ha elaborado el Movimiento de Integración. Más de 25 cartas. Nos reunimos con la ministra Veloso en su momento, nos reunimos con Viragallo respecto a este tema y no ha habido voluntad política. Entonces la presidenta no le puede estar mintiendo al país señalando ayer que estos temas no hay ningún problema en discutirlo, no hay ningún problema en debatirlo y que debieran legislarse. Bueno, pues su gobierno no está haciendo eso. ¿Y cuáles son los 2 puntos principales sobre los cuales debiera legislarse? La ley antidiscriminatoria, el gobierno debiera poner mucho más empeño, porque si no hubiese sido por la sociedad civil que hemos estado empujando el proyecto, primero en la Cámara y después en el Senado, ese proyecto estaría botado en una esquina, en un cajón de la Cámara o del Congreso en general. Y en segundo lugar, la ley que regula las relaciones de pareja, de homosexuales y heterosexuales que no quieran casarse, porque hoy día la indefensión de estas parejas es enorme. Por ejemplo, tenemos ya muchos casos de parejas de gays y lesbianas que solicitan subsidio habitacional. Y a pesar de que el reglamento de subsidio en ese tramo no exige que la pareja sea heterosexual, cuando las personas cumplen con todos los requisitos y ponen como conviviente a un cónyuge del mismo sexo, le rechazan el subsidio habitacional. Entonces, aquí hay una serie de desigualdad ante la ley de la cual el progresismo de la presidenta Michelle Bachelet nos ha hecho cargo. Rolando, no es la primera vez que ustedes hacen una manifestación. El 15 de diciembre realizaron una, se encadenaron frente a la sede de la UDI. Exacto. Y nosotros lo hicimos, y cuando nos encadenamos a la sede de la UDI lo hicimos fundamentalmente porque la UDI es el partido que contumazmente se ha opuesto en el Congreso, primero en la Cámara y después en el Senado, a que la ley que establece medidas contra la discriminación incorpore la categoría orientación sexual y género. Y por eso nos encadenamos a la sede de la UDI. Y el resultado de ese encadenamiento fue tan interesante porque el tribunal, el 8º juzgado de garantía, señaló que cuando las manifestaciones son pacíficas, no obstruyen la vía pública, ni peatonal, ni de automóviles, y tiene un legítimo interés, esas manifestaciones no pueden ser penalizadas. Y eso lo decretó esta semana que pasó el 8º juzgado de garantía. Por lo tanto, la detención ayer por parte de Carabineros de 9 personas más un periodista
porque estaba ejerciendo su labor, es absolutamente arbitraria y obedece a una orden, y yo hago personalmente responsable de esto al Ministerio del Interior y a la presidenta Bachelet, que dieron órdenes directas, porque nosotros llevamos media hora ahí manifestándonos pacíficamente, no estábamos obstaculizando ni la vereda ni la calzada. Sin embargo, cuando iban a pasar los vehículos de algunos dignatarios que estaban en la cumbre, el subprefecto de Carabineros, con una orden descriteriada, que seguramente recibió de la autoridad política, nos detuvo y estuvimos 6 horas privados de libertad de manera ilegítima, a pesar de que una hora después el fiscal había señalado que debíamos quedar en libertad. Rolando, pero se dice que ustedes traspasaron también un eje de seguridad, es una cumbre progresista. Tenemos los videos, donde invito a las personas que están viendo este programa a que ingresen a nuestra página web. En la sección videos está el video que grabó el periodista, donde se demuestra que nosotros no vulneramos las medidas de seguridad. Es más, Carabineros, a nosotros nos subieron a la micro con mochilas, con bolso, no revisaron nunca un bolso, una mochila. O sea, podríamos perfectamente, que no era el caso, podríamos perfectamente haber metido cualquier artefacto, cualquier herramienta para que vulnere la seguridad en torno a la cumbre, y sin embargo no fuimos revisados. Entonces, aquí lo que hubo fue una orden política, administrativa, de sacarnos de la calle para mostrar que en Chile está todo ok, que no hay ningún problema y que este gobierno es el más progresista de la región. Y eso se contrasta cotidianamente con la realidad que nosotros vivimos, a lo menos en el tema de las minorías sexuales. Rolando, trasladémonos un poco a lo que es este tema, por ejemplo, en tribunales, porque en algunos casos los tribunales han fallado a favor, por ejemplo, de un padre con la custodia de sus hijos, un padre homosexual que vivía con su pareja, y también en otros casos, por ejemplo, como el de la jueza Karen Atala, falló en contra. ¿Qué medidas están ustedes organizando como movimiento para que estas cosas tengan una misma línea? Mira, básicamente lo que pasa es que el drama que tenemos en estos temas en términos judiciales es que aquí queda al arbitrio del juez, a la subjetividad, a la escala valórica del juez, a la apertura de mente o no que tenga el juez de un determinado tribunal, si garantiza o no los derechos de los homosexuales. Y por eso la ley es tan importante, porque no podemos estar al arbitrio y a la subjetividad de un funcionario. Y por lo tanto, en ese contexto, aquí en el caso de la tuición de un padre, se dio porque la madre renunció a la tuición porque no estaba habilitada, según el mismo tribunal, y eso ella lo reconoció, pero estamos seguros de que si ese mismo caso llega a la Corte de Apelaciones, lo perdemos. Si ese caso sube después, porque apelemos a la Corte Suprema, lo perdemos. La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones del país se han caracterizado por una homofobia profunda. Todos los casos en que se han vulnerado derechos de personas gay, lesbianas o transgénero, que han terminado en las Cortes de Apelación y la Corte Suprema de este país, son fallados en contra de estas personas, violándosele derechos fundamentales. O sea, aquí la justicia en este país, por lo menos para las minorías sexuales y para otros grupos minoritarios, no es igual que para el resto del país. Y por eso estamos tan molestos, porque nosotros nos hicimos tremendas expectativas, trabajamos como el que más, tuvimos costos enormes, incluso por otras organizaciones de minorías sexuales que criticaron que nosotros trabajáramos, apoyáramos y mantuviéramos la esperanza que teníamos en el gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, ninguna de esas esperanzas ha sido satisfecha por el actual gobierno. Por lo tanto, no puede catalogarse de progresista una presidenta que en estos temas ha sido de una insensibilidad feroz. Le hemos informado cotidianamente cada uno de los casos de violencia extrema y nunca ha habido una opinión. Aquí cada vez, y es bueno que se haga, cada vez que se asesina a una mujer, cada vez que hay un femicidio, salen ministros, subsecretarios, parlamentarios. Cada vez que nos asesinan a un transgénero, cada vez que echan a alguien de su trabajo porque es homosexual, como el caso de Sandra Pavé, la profesora de religión, cada vez que a un policía lo sacan de la institución porque es homosexual, a un detective, aquí nadie del gobierno hace nada. Tenemos un claro retroceso con las 2 ministras que ha puesto la presidenta Bachelet en el tema de educación. Con Yanna Proboste, con la ministra Jiménez, no ha sido capaz de asumir ni siquiera decir la discriminación por orientación sexual en el sistema escolar no puede ser tolerada, cosa que sí había hecho evitar en el gobierno del Lago. Bueno, Rolando, queremos agradecer su presencia aquí en CNN Chile para hablar sobre este tema y también sobre lo que ustedes esperan sobre una regulación legal y una ley de antidiscriminación.